Muy buenas noches, hermanos y amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez aquí reunidos a través de los medios electrónicos para meditar en la palabra de Dios. Pero antes, ¿qué les parece si oramos para pedir su dirección? Padre Celestial, muchas gracias te damos porque nos permites otra vez reunirnos para estudiar la Biblia. Guíanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a interpretarla y aplicarla a nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que, que lo he titulado El fruto de la paciencia. Y el texto base sobre el cual vamos a estar meditando es el Salmo 40 del 1 al 4, que dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hablemos sobre la paciencia. Hay dos tipos de paciencia. La paciencia que se obtiene por esfuerzo humano a través de disciplina militar, disciplina religiosa, cursos de superación personal. Y la otra paciencia, la importante, la que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A esta paciencia es a la que yo me refiero y que es la que vamos a estudiar a través del Salmo 40 del 1 al 4. La paciencia que produce el esfuerzo humano es temporal y no crece y no crece y no crece y se estanca. En cambio, la paciencia que produce el Espíritu de Dios en la vida del creyente es creciente y es eterna. Nos va a estar ayudando todo el tiempo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Vamos a iniciar con una breve introducción. Sabemos que la paciencia es una virtud muy necesaria para el éxito en nuestra vida, en todos los aspectos. La falta de paciencia hace que sean frustrados los propósitos de Dios en nuestra vida. Fracasan matrimonios, destruyen negocios y hasta daña la salud. La impaciencia conduce a la desesperación, el enojo y la violencia. Tomamos decisiones apresuradas fuera del propósito de Dios. Nos hace capaces de vender nuestra lealtad, servicio, devoción y confianza a lo que no es Dios. Como ejemplos, tenemos los siguientes casos. Muchos jóvenes dejan una carrera porque no tienen la paciencia de dedicarle tiempo al estudio. Otros, cuando se casan, destruyen la vida matrimonial porque no se tiene la paciencia de formar el carácter en la nueva vida que cada cónyuge aceptó al adquirir el compromiso de unirse en matrimonio ante Dios y la sociedad. Otras personas se involucran en actividades criminales para ganar dinero fácil y rápido porque no tienen la paciencia para ganarlo al ritmo del salario que da el trabajo honrado. El salmista declara que la paciencia y la confianza en Dios le permitió salir de la condición lamentable en la que se encontraba. Hablemos un poco sobre el pozo cenagoso. Dice ahí el salmista que lo sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y luego dice que puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. El salmista menciona que su vida estaba en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. ¿Qué significa esto? Bueno, en la antigüedad eh, a los prisioneros los metían en pozos o cisternas vacías. Otras cisternas estaban llenas de lodo cenagoso con mucha humedad, en el cual se hundían cada vez más hasta quedar cubiertos y no poder respirar. Esta situación era angustiante y desesperante que ya no soportaba David. Bueno, la comparó con un pozo con lodo cenagoso. Imagínese usted. Bueno, cuando alguien se encuentra en situaciones desesperantes, hay mucha gente que se acerca y da algunos consejos como estos. Yo creo que usted los ha escuchado. Ya no te preocupes, es asunto de tu imaginación.
que no te desanime esta situación. Otros se acercan y te dicen, no te vuelvas loco, ya olvida eso. Otros te dicen, ve con el doctor y tómate alguna pastilla y todo va a regresar a la normalidad. Otros te dicen que es cuestión de tiempo y que ya pasará. Y algunos se acercan y te dicen, toma unas vacaciones, descansa y todo va a cambiar. Cada uno de estos consejos pueden ser buenos en algunos casos, pero ninguno de estos consejos es suficiente para todos los casos. La verdad es que todos podemos y debemos confiar en que a Dios le preocupan el sufrimiento, la soledad, la pobreza, la desilusión, la tragedia y las consecuencias del pecado. Esto lo experimentó el profeta Jeremías por proclamar el mensaje de Dios. Todos hemos leído Jeremías 38:6. Ahí dice el texto, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. El salmista David compara su situación desesperante con estar hundido en el lodo cenagoso sin que nadie pudiera ayudarle. Quizás hoy sea tu situación o mi situación y nos sintamos hundidos en la desesperación y la angustia. Y tal vez creemos que nadie nos puede ayudar, pero no nos desesperemos. Hay esperanza en Cristo. Siempre la hay en Cristo. La paciencia. ¿De qué paciencia habla el salmista aquí? Bueno, él dice que pacientemente esperó a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios es un Padre amoroso que nos quiere ayudar, pero no lo hará si no invocamos por su ayuda. Para ello debemos clamar y esperar pacientemente en Él. Dios promete ayudarnos cuando clamamos. El Salmo 138:3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Fíjese nada más qué promesa tan hermosa. Tengamos la seguridad de que cuando clamamos con sinceridad, Dios nos escuchará. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero debemos echar mano de la paciencia mientras estemos confiando en el Señor. Él no va a permitir que la aflicción nos destruya, al contrario, nos fortalecerá. A su tiempo, Dios mandará la ayuda y por los medios que ni nos imaginamos, así como lo hizo Jeremías, nos va a sacar de esa situación. Jeremías 38 del 7 al 10 nos dice cómo fue sacado Jeremías por medio de uno de los siervos que estaba ahí, del rey. Fueron y sacaron a Jeremías. Ni siquiera se lo esperaba Jeremías de esta manera y Dios lo libró y lo sacó antes de que muriera de ese pozo tan angustiante. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es que no nos desesperemos, no busquemos soluciones o alivio fuera del Señor. La impaciencia puede acarrearnos más problemas que soluciones. En el versículo 3 habla de que puso en mi boca, cántico nuevo. ¿Qué significa esto? Pues significa, hermanos, testimonio. Que vamos a poder hablar del Señor, de lo que ha hecho con nuestras vidas. Una vez rescatados del pozo de la desesperación y puestos nuestros pies sobre la roca, tenemos motivos más que suficientes para cantar al Señor un cántico nuevo. Eso significa dar testimonio, ya sea cantando o con nuestra palabra o con el cambio de vida que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando comprendemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, no podemos dejar de cantar alabanzas, de proclamar su grandeza y su majestad. Dios le dio un cántico nuevo a David y en ese cántico todo se resume en 3 actos. Dios sacó al salmista, Dios elevó al salmista y Dios entonó al salmista.
Así es que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en especial cuando nos saca de un momento tan difícil. El Salmo también dice que otros vieron y se beneficiaron de esto. Los pozos son inevitables, por tanto, todos debemos aprender a enfrentarlos adecuadamente. El Salmo nos indica que otros llegaron a saber de los problemas de David y se regocijaron en su rescate. Ellos dieron a Dios el crédito y recobraron fuerzas al saber que Él también estará con ellos durante sus pruebas como lo estuvo con David. Así es que no nos desanimemos, hermanos. Más bien, esperemos en el Señor. Eso significa la paciencia y eso es algo sobrenatural. Solo el Espíritu de Dios nos puede dar esa capacidad. Conclusión, la paciencia rinde frutos de victoria, pero esta cualidad cristiana debe estar dirigida a perseverar y confiar en el Señor. Aunque parezca que no hay respuesta, que no hay solución o la situación va empeorando, sigamos confiando y esperando en el Señor. Dios nunca llega tarde, hermanos y amigos. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el nuestro. Simplemente su reloj marcha diferente. Aún si en la crisis tenemos pérdida, sigamos confiando en el Señor, pues aún en la peor desgracia, Dios tiene propósito de bien para nosotros. Que nunca falte un cántico de alabanza en nuestra boca o una palabra de testimonio a pesar del dolor. Que siempre podamos glorificar el nombre del Señor. Así es que, hermanos, escuchemos lo que dice el Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La paciencia es algo en lo que hay que trabajar, dejarle cada vez más al Señor esa parte de nuestra vida que es muy difícil, porque a veces no somos pacientes. Lo digo por mí, el que les habla sigue teniendo ese problema. Cada vez necesito más del Señor para poder tener más paciencia, para cuando me enfrento a momentos difíciles de la vida, en mis relaciones personales. El que les habla no ha terminado de desarrollar esa hermosa virtud de la paciencia que solo el Señor, a través de la oración y de la aplicación de su palabra en nuestra vida, podrá llevar a un gran desarrollo, a un gran crecimiento en nosotros. Hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes y que esta meditación sea de bendición para todos. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.